Radiodivergentes, el camino para despertar la conciencia. Queridos amigos, comenzamos con nuestra tecnología punto cero de hoy. Saludamos a Gabriel también. No estoy en vivo, bueno, por cuestiones profesionales es imposible hoy en este horario estar con ustedes, así que le he pedido a nuestro querido amigo Gabriel que les transmita a ustedes estos comentarios y audios que he dejado grabado para acompañarlos en este miércoles. No sin antes decirles que me pueden ubicar para lo que gusten mandar, como solemos decir, a través de Instagram en Norma Pimienta OK, a través de la web www.normatimienta.com. Pueden enviarme un mail, normapimienta@yahoo.com.ar o info@normapimienta.com, o por el formulario que está en la web. Ven todos nuestros servicios, todas las actividades que hemos realizado, las que realizamos ahora actualmente y las que están por venir, que ustedes saben que tienen como eje, como centro de nuestra atención y ejecución ERCS, nuestro querido territorio de ERCS, allí en Capilla del Monte. Un abrazo grande, grande a todos los que nos están escuchando desde allí y a todos los oyentes, por supuesto, a las fieles oyentes de Radio Divergente y de Tecnología .0, los miércoles de 18 a 20. Bueno, estas actividades que estamos organizando, una de ellas que vamos a hablar dentro de un ratito, es este retiro que vamos a dar con nuestro amigo Martín Villalba, el día 11, 12 y 13 de octubre. Prepárense, fin de semana largo. Qué mejor que hacer esta actividad en Capilla del Monte, en este territorio sagrado, en un encuentro que va a ser verdaderamente de transformación. Créanlo, porque así será. Vamos a brindarles 3 herramientas de tecnología para el cambio final, el salto cuántico de conciencia que están necesitando dar como final. ¿Vieron que se siente que en algún momento del proceso, el proceso de verticalización, de ascensión, como quieran llamarlo, este proceso tan arduo, interno, que venimos desarrollando desde hace décadas, y por supuesto desde que empezamos a habitar este suelo bendito de Gaia, toda nuestra historia encarnada en un juego? Por eso es un tiempo final, no es cualquier año, no es cualquier tiempo el que estamos viviendo. Por eso es tan importante tener los pies bien en Gaia y por supuesto nuestra conexión al cosmos, a la fuente, a Nevadón. Y en esto, créanme que lo sé, créanme que puedo realmente de cualquiera que esté intentando hacer esa transformación. Simplemente porque lo he vivido, ni más ni menos. No he visto videos de YouTube ni los libros que he leído me han enseñado cómo hacerlo. Es un proceso intransferible, lo que hay que hacer en el momento de las encarnaciones. Ha tocado esto, a todos nos está tocando que sea este. Algunos lo esperarán, otros están en el camino, no importa. Cada uno con su modelo evolutivo, a respetarnos todos y a no creer que hay dormidos y despiertos en esta película, en este tiempo final. Sí, por supuesto, estar atentos a cuando nos piden ayuda. Estamos aquí para eso, para brindarnos a nuestros prójimos, ayudarlos cuando nos lo piden, y cada vez va a ser más este pedido de ayuda. Por eso también es tan importante que ustedes estén íntegros e integrados y neutrales. La neutralidad, nunca nos cansaremos de hablar de este concepto. Si quieren, en nuestro canal de YouTube, @normapimienta, van a encontrar allí también videos donde brevemente explicamos también estos conceptos, que son conceptos espirituales desde el punto de vista de la ciencia del espíritu. No es una palabrita así nomás que se la suele tomar muy por arriba, muy superficialmente. La neutralidad. Neutralidad tiene que ver también con un proceso físico, químico, biomolecular, atómico, de reconexión o de bioreconexión, como quieran, fuente, y por supuesto con Gaia, y en esa integridad, en esa unidad, pasan cosas a nuestro corazón, a nuestra llama trina, que empieza a funcionar como un
bomba atómica, le pasan cosas a los electrones que nos dan vida. Entre una de esas cosas es que estamos haciendo neutros. Esas partículas subatómicas positivas y neutras tienen como adentro y afuera una manifestación en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en nuestra habla. Una persona neutral que ha logrado captar todas sus emociones y las puede poner al servicio de la compasión del otro, no de la pena. Eso de sentir pena por los pobres es falso, es hipocresía espiritual. A los pobres se los compadece ni se los vulnera ni se les siente pena por ellos. Se los ayuda en la medida posible, pero sobre todas las cosas, la ayuda que se puede dar a los que están en la pobreza es una ayuda mental, es mental, porque todo es energía lo que tiene. Por lo tanto, cuando se encuentren con un joven, no piensen, pobre, ¿qué habrá hecho para estar aquí? O pobre, qué frío que hace, cómo va. Si pueden ver en casa plata, metan la mano en el bolsillo o en la cartera, den, hagan que el flujo de la energía del dinero fluya desde sus bolsillos hasta esa persona que se lo está pidiendo. Nunca dejen de hacerlo. No jueguen con el karma en la relación con el dinero, por favor. Les va a venir muy, muy fuertemente. Recuerden que la energía del dinero es la más fuerte, la más fuerte. Y lo que pueden hacer, lo que hay que hacer, tenemos que hacer todos, es pensar bonito acerca de ese pobre o ese indigente que está pidiendo dinero. Cada uno lo sabrá, estarán con su corazón y tendrán un pensamiento positivo hacia esa alma. Siempre recuerden que la jerarquía insta a no pensar y a no tratar a los demás como personas. Eso es muy difícil para el ego, es muy difícil. Entonces, ¿qué quiere la jerarquía? Es algo tan simple como considerar al otro como un alma. Como un alma. Entonces ahí se termina la desigualdad, las diferencias, los conceptos de equidad, de justicia, de qué es justo, qué no es justo, qué es moral y qué es inmoral. Estos conceptos provienen de la voluntad. La moral no existe. La moral no existe. Es una sola forma de hacer las cosas. Desde la no dualidad. Aquí no hay ni bueno, ni malo, ni rico, ni pobre, ni feo, ni limpio. Se terminan esas categorizaciones que hasta por tercera densidad necesitamos para movernos en este planeta. A partir de ahora, si queremos dejar de estar hundidos en este planeta y emerger, hay que cambiar el enfoque. Entonces, una de las cosas que podemos hacer cuando vemos un joven en la calle es conectar con el alma de esa persona y tratarla como un alma igual que somos nosotros. Y van a ver allí cómo surgen palabras, miradas, actitudes y comportamientos que les aseguro que hasta ustedes mismos desconocen de ustedes mismos. Hagan la prueba de salir a las 12 de la noche a caminar por donde sea que estén ahora viviendo. Ah, no, tengo miedo de que me roben. Perfecto, eso ya está. Ese solo pensamiento ya esa alma lo captó. Eso es lo que tienen los pensamientos. Son como relámpagos, como dice nuestro amado maestro El Moria, rayo azul. Los pensamientos son como relámpagos. Vaya que cuesta. No solamente identificarlos, sino frenarlos. Vienen con una rapidez como un relámpago. Si entonces ya pensaron eso, que si salen a las 12 de la noche a caminar por una plaza, algo les va a pasar, pues créanlo que así les va a ir, les va a pasar. Ahora, si salen a las 12 de la noche a caminar y cruzan un parque, sea el lugar donde están, es todo igual en todo el mundo en este momento, y pasan por al lado de un pobre, alguien que está tirado ahí, y entonces en lugar de pensar pobre, 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 en lugar de empobrecerlo, conéctense con el alma de esa persona que está allí, de ese encarnado que está allí tirado en el piso, o caminando, o lo que sea. Y a ver qué pasa. Tómenlo como un ejercicio. Les iba a decir como un juego, pero iba a sonar feo, ¿no es cierto? Pero en realidad todo en la vida en este planeta es un juego, en este sentido, que es un ejercicio. A eso me refiero. Es un maravilloso juego porque es desafiante. Entonces, salgan a la noche y vean qué pasa. Ejercítense. Hagan eso.
háganlo, anímense a desafiarse a ustedes mismos para dejar de tener miedo. Van a ver la cantidad de miedos y mieditos y de todos los gradientes del miedo que aparecen cuando lo hagan. Si ven que no pueden estar trascendiendo o transmutando ese miedo, vuelvan a sus casas y al día siguiente lo repiten, hasta que logren caminar por un parque a las 2 de la mañana y transitar entre los pobres sin pensar que les van a robar o que algo malo les va a pasar a ustedes. Les puedo asegurar que es una experiencia no solamente desafiante, sino es una experiencia espiritual de grandes ventajas para el alma. Los va a ayudar a crecer, a evolucionar. Después pueden probar con cualquier otro tipo de ejercicio que se les ocurra para que empiecen a salir esos miedos tan acendrados, tan ancestrales, tan profundos que tiene el ser humano en este planeta y en esta 3D. Porque si no es muy fácil hablar de la 5D, pero si no hacemos estos tipos de prácticas que nos desafían, que desafían al ego, que desafían al yo inferior para saber en qué gradiente de amor estamos, como dice Cristo Jesús, en qué gradiente de amor estamos para brindarnos a los demás, que por supuesto proviene del segundo mandamiento, de amarse a uno mismo primero, por supuesto. Si no se aman a ustedes mismos, no crucen un parque a las 2 de la mañana. Claro que no, pero si son soberanos y se sienten soberanos, y el amor al misterio de Dios en ustedes mismos es tan grande, van a poder caminar por ese parque y hacer cualquier otra cosa que Cristo les desafíe a hacer a partir de ahora, a partir de este momento en el que estamos transitando estos momentos finales. Bueno, para comenzar el programa de hoy, les voy a leer quiero comentarles algo que nos está llamando mucho la atención en el último tiempo. Se están pudiendo leer comentarios, análisis, papers, acerca de qué, del perfil de los psicópatas, de los sociópatas y de los narcisistas en el mundo. Esto, claro, tiene una relación directa con el sionismo, con las élites globalistas. ¿Por qué, dirán ustedes? Porque evidentemente todas las personalidades de quienes conforman estos grupos de mafiosos, de criminales, de crueles, de desalmados, evidentemente desde el andamiaje teórico que al menos con el que contamos al menos en Occidente, me refiero a la psiquiatría y a la psicología, desde estas disciplinas científicas los denominan de esta manera. Antes de continuar, me gustaría poder ilustrar un poco acerca de cuál es la diferencia entre estos términos. Básicamente, todos conocemos aquel mito griego del joven Narciso que se enamora de su propia imagen. De allí viene el término narcisista. Esto implica un amor propio excesivo. En realidad está mal dicho, el amor propio viene del espíritu. Diríamos una autoestima en terminología psicológica, una autoestima excesiva, vanidad, que luego se traduce en soberbia en los comportamientos de un narcisista. Un narcisista básicamente está bastante alejado de esa realidad, es decir, no lo admite. Y lo que busca es una gratificación inmediata, para que permanente por el otro, y no se permite y sufre mucho, por supuesto, si el otro no lo aprueba. Fíjense que ustedes, y me han escuchado a lo largo de este programa hablar muchas veces de los arquetipos universales, de los que hoy están operando en el campo energético de la mayoría, yo diría del 90 y pico % de la población mundial de la superficie de la Tierra, y uno de esos arquetipos, por supuesto, es el del niño interior herido, abandonado,
huérfano o rechazado. Lo podemos dividir en esas 4 características. Entonces, evidentemente, un narcisista tiene este arquetipo que no lo ha trabajado en absoluto y que lo lleva a generar para él y para su entorno una permanente gratificación de sí mismo a partir de la aprobación del otro. Esto, diríamos, a grandes rasgos para describir la personalidad de un narcisista. Ahora pasemos a otro que sin lugar a dudas se pone un poquito más riesgoso, que es el psicópata. Esto lo vemos mucho en todos los casos de delincuencia o de actos criminales más fuertes, en los casos de violencia intrafamiliar o de violencia de género y demás. Allí también hay un egocentrismo muy fuerte, pero sumado a un comportamiento antisocial, con un toque de sadismo. Un psicópata tiene rasgos de sádico. Suelen ser indiferentes a la ley y al orden, no les importa ni respetar la ley ni lo que está establecido. Ahí podemos encontrar una diferencia entre el narcisista y el psicópata. El narcisista que busca aprobación, ahora el psicópata no le interesa que el otro lo apruebe, es indiferente a que le validen o lo aprueben sus actos. Esto por eso los vuelve más riesgosos y más peligrosos. Por supuesto que son incapaces de empatizar con los demás y se basan fundamentalmente en la manipulación del otro. Por supuesto, estamos haciendo a grandes rasgos, si tuviéramos que hablar entre similitudes y diferencias entre el narcisismo y el psicópata, los dos no tienen empatía por los demás o un muy bajo nivel de empatía, ven más bien a los demás, a las personas, al próximo o al prójimo como un objeto, quieren gratificarse a sí mismos por cualquier medio, todo medio está justificado, pero, como decíamos, el psicópata no le interesa la opinión de los demás, mientras que el narcisista está permanentemente viendo cuál es la opinión que el otro tiene de él. Y finalmente un sociópata. Bueno, esto también se utiliza en psicología para describir a alguien que tiene un trastorno de personalidad antisocial, se lo suele llamar así con esas siglas, TPA, trastorno de personalidad antisocial. No pueden comprender los sentimientos de los demás, básicamente un sociópata lo podemos definir así, y por lo tanto, si no pueden comprender los sentimientos de los demás, poco y nada les interesan las reglas o las normas, o sea, toman decisiones impulsivas sin sentirse culpables por el daño que causan a los demás. Aquí también, por supuesto, hay muchos manejos de manipulación y de control a los amigos, a las familias, a los compañeros de trabajo, es decir, al entorno. Un sociópata se comporta entonces de esta manera. Dicho esto, entonces, decíamos al principio de la cantidad de papers o de artículos de opinión que se están escribiendo en diarios, revistas, blogs, webs, en el último tiempo, a raíz justamente de toda esta amplia difusión y divulgación que se está haciendo sobre el comportamiento de quienes manipulan y controlan a las masas. No me gusta mucho ese término, pero para decirlo fácilmente, a una gran o a la mayoría de la población a nivel mundial, desde los globalistas. Entonces, ustedes me habrán escuchado desde el principio de este programa hablar de campo de resonancia, de explicar aquí técnicamente, largamente, en varios programas, a qué nos referimos cuando hablamos de resonar con el otro. Y esto también lo podemos decir muy fácilmente como la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer, ¿no? Esto que hemos escuchado muchas veces, o Dios los cría y ellos se juntan. Tenemos un montón de frases que pueden parecer de perogrullo, pero que nos remiten a qué cosa, a que
uno siempre atrae lo que emite. Ese es básicamente el fundamento de la famosa ley de atracción que tanto le cuesta al ser humano entender y acogerse a ella. Entonces, si uno atrae lo que emite, uno está permanentemente creando situaciones que van a constatar aquello que está dentro de uno mismo. Entonces, cuando hablamos de campos de resonancias o hablamos de campos morfogenéticos, en física cuántica se manejan con esa terminología, estamos hablando, como hemos explicado aquí en programas anteriores, de ese campo de atractores que hacen que una persona emita determinados estímulos, ondas electromagnéticas que van a atraer a aquellas personas que piensan, sienten, hablan exactamente como él. Entonces, yo los remito para hacerlo bien práctico a esto, como si estuviéramos haciendo un trabajo práctico grupal, ustedes en sus casas, donde estén escuchando la radio en este momento, que piensen en el presidente de Argentina. Entonces, muchos ya se están planteando por qué hay tanta gente que todavía prácticamente entre el 45 y el 50% de la población de la Argentina empatiza con este personaje y con esta personalidad. Entonces, una vez más, plantearnos cuál es el campo de resonancia que hay en la Argentina, o por lo menos en gran parte de la población de la Argentina, para que cualquier estímulo que este personaje emite sea bien recibido, aplaudido, replicado y amplificado por quienes lo escuchan. Sea una palabrota, sea una expresión soez, sea una carcajada casi satánica, sea una gestualidad que lo caracteriza, sea un improperio hacia un periodista o hacia cualquier persona que no piense como él. Esta es otra característica de los psicópatas y de los sociópatas. Creo que las tres características de personalidad que describimos hace un ratito encajan justo en la personalidad de este individuo. Entonces, una vez más, para no quedarnos en los efectos, como siempre les digo, vayamos a las causas. Y las causas hay que buscarlas entonces en este campo de resonancia que se ha creado en la Argentina y no desde el 10 de diciembre del año pasado. Yo diría que desde los últimos 50 años, donde se creó un caldo de cultivo que fue muy propicio, generado desde lo que en términos sociológicos o sociopolíticos se ha denominado como la izquierda, y todo este movimiento político-ideológico creó las bases desde el punto de vista psicológico y emocional para lo que vendría a partir del 10 de diciembre del año pasado en nuestro país. Es decir, que estas cosas, por supuesto, no se generan de la noche a la mañana. Insisto en que si se está hablando y escribiendo tanto de este tema es porque evidentemente narcisistas, psicópatas y sociópatas hay en todos los países del mundo, es decir, los títeres globalistas que el sionismo ha puesto a gobernar a la mayor, o diríamos a la cantidad de países. Si ustedes quieren, se preguntan cuántos. Bueno, piensen en los países que forman parte de esta agenda globalista y que forman parte de los organismos supranacionales, como podría ser Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud. Entonces allí van a poder contar decenas y decenas, por no decir centenares de países cuyos gobernantes comparten estas características en su personalidad. Eso también es un campo de resonancia y eso también, por supuesto, está siendo manejado, controlado por quienes dirigen a estos títeres. Por eso se los llama titiriteros o se los llama títeres a quienes están ocupando estos lugares. Esto también entonces echa ya por tierra, cuando hablamos de caída de paradigmas, de ruptura total de paradigmas, también la política como praxis política, yo les diría desde los griegos hasta hoy, está haciendo agua por todas partes. Y esto
nomás miremos lo que está aconteciendo en la mayoría de los países y veremos que es así. Entonces, estas ideologías que operaron hasta ahora, obviamente que van a dar lugar a otro tipo de praxis, de manejo de los contratos sociales, en términos de Rousseau, que se firmen a partir de ahora tácitamente entre personas de bien que quieran convivir pacíficamente en distintos territorios. Ahora, hasta que lleguemos a eso, por supuesto que esto requiere un incremento en el nivel de conciencia de quienes habitan estos territorios, habrá que dejar de lado ya por lo menos ese análisis obsoleto y perimido de creer que las ideologías operan en el vacío. ¿Qué quiero decir con esto? Que se requiere de ese campo de resonancia para que alguien que apesta a ideología, llámenlo ustedes de izquierdistas o de extrema derecha, porque si estamos hablando que estas divisiones o formas de leer la realidad política ya son viejas y vetustas, entonces, ¿cómo hacemos para analizar lo que está ocurriendo en el mapa político global? Bueno, lo hacemos desde la física cuántica. Esa es la propuesta que me interesa hacerles. Porque toda esta participación de los ciudadanos, vamos a remitirnos a la Argentina para que sea más fácil el análisis y además yo casi les diría mucho más concreto y gráfico a raíz de lo que está pasando con el gobierno en la Argentina. Toda esta participación de los ciudadanos que pareciera involuntaria, en realidad es inconsciente, pero es voluntaria. O sea, uno elige también a quién seguir, entre comillas, cuando, en el caso de que voten. Bueno, la mayoría de los ciudadanos en la Argentina votan, creen en la democracia y creen que poniendo un papelito en una urna van a cambiar el status quo del país. Esto es una de las grandes falsedades y de uno de los grandes paradigmas que están a punto de caer. Ahora habrá que preguntarse cómo va a reaccionar la gente en nuestro país y en otros también cuando lo sepan, cuando se den cuenta que ya no sirve y no alcanza con hacer esta práctica pseudo democrática creyendo que se salva una república. Pero ese sería tema para analizarlo en otro momento. Quiero seguir entonces hablando de estas psicopatologías que indudablemente son las que están gobernando y dirigiendo la conciencia ciudadana en todas partes. Una de las características de estos gobernantes, por llamarlos de alguna manera, es que tienen un comportamiento muy errático, muy descoordinado, y esto lo estamos viendo mucho en nuestro país. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Ya no más, por supuesto, no solamente que alcance a delinear un plan económico, eso puede haber sido, creo en lo personal, que fue absolutamente programado y planificado mentir y decir que se iban a hacer determinadas cosas y después de hacer absolutamente lo opuesto, lo contrario. Muchos ya se están dando cuenta. Pero no me refiero a eso, al plan de gobierno que se dijo que se iba a cumplir durante la campaña presidencial el año pasado. No me refiero a eso, sino a un comportamiento que, si ustedes lo ven, es bastante errático y descoordinado y que considera a cualquiera que no comparta el punto de vista de esta persona como un enemigo. Esto también, por supuesto, que lo hemos visto durante 20 años del kirchnerismo, pero ahora el comportamiento, como tiene, y no digo que el kirchnerismo no haya tenido grandes exponentes de psicópatas, por supuesto que sí, pero acá creo que obviamente por ese caldo de cultivo que se generó durante 20 años de kirchnerismo, ahora las cosas
están siendo bastante peor. Entonces, quien atrae emitiendo estímulos de estas características es más riesgoso y peligroso en este sentido. Uno, por supuesto, que se lo observa desde la neutralidad emocional y en la objetividad total, realmente ve que son payasadas las que se hacen. Pero que pasa que, por supuesto, como siempre decimos, en el medio hay toda una población sufriendo. Y una población, en la mayoría, desde sus niveles de inconsciencia, que niegan todavía. El negacionismo, por supuesto, es muy, muy fuerte en todas estas poblaciones a nivel mundial. En Argentina, por supuesto, que no escapa de esto. Aunque se le presente a una persona datos de esa realidad, lo niega, pero eso ya también tiene un componente individual muy fuerte, de negar la propia realidad, ¿verdad? En la familia, en lo que les acontece en la vida personal, por proyección, por dualidad, niegan lo que está aconteciendo en el país. Pero además del negacionismo, esta forma de no ver cosas que para muchos que lo estamos viendo objetivamente y desde una neutralidad emocional, son realmente son patéticas y son payasescas. Hay algunas porcentajes, algunas estadísticas, por supuesto que no creo en las estadísticas, me parece que se quedan bastante cortas en cuanto a la cantidad de psicópatas que hay en el mundo. Dicen que es el 1% de la población, de sociópatas también el 1%, y los narcisistas el 5%. A mí me parece que está bastante acotado todo esto, pero sí convengamos en que todas estas personalidades han llegado a los gobiernos del mundo y al manejo, manipulación y control de grandes poblaciones mundiales, si consideramos las decenas de países que gobiernan, de una manera que realmente está causando estragos en la vida social y de la alta conflictividad social en pos de precisamente de incrementar la violencia entre los propios hermanos, es decir, entre los ciudadanos. Por eso es que se habla del peligro de guerra civil en Estados Unidos, por ejemplo. Bien, todo esto por supuesto que no es nuevo. Si leemos y estudiamos un poco de historia, vamos a ver que en las monarquías, en los imperios de la antigüedad, siempre hubo psicópatas y sociópatas. Piensen ustedes que se heredaban y que no había la posibilidad de elegir una personalidad dentro de parámetros normales desde el punto de vista psicoemocional. Pero ahora sí, se supone que desde la democracia sí podemos elegir, o por lo menos impedir, que individuos de esta calaña estén gobernando nuestros países. Entonces acá me remito a varios proyectos de pedido de juicio político a quien gobierna la Argentina en este momento para declarar la insania mental. Si es declarado insano, no apto mentalmente para gobernar, creo que esto le daría mucho alivio a la Argentina y que también podríamos dar el puntapié inicial para que en otros gobiernos ocurriera lo mismo. Esto se los dejo, por supuesto, no para que inflen sus propios egos y desde la emocionalidad digan sí, eso es lo que habría que hacer. Yo les propongo siempre que mediten y reflexionen, que investiguen, que saquen también sus conclusiones constatando esto que les comento, cómo ocurre también en Colombia, en El Salvador, en Nicaragua, en Chile, en Brasil y en todas partes del mundo, en Francia, ni que hablar, en todas partes, en Italia en estos momentos. Entonces, ver de qué manera cuando hablamos de acciones colectivas conscientes, que siempre les hablo de esto,
y en nuestras actividades las proponemos también, pero obviamente no pueden partir de mí. Eso sería una contradicción. Si estoy hablando de acciones colectivas, conscientes, tenemos que hacerlos todos juntos. Entonces pensemos juntos de qué manera poder impulsar estas iniciativas que desde la política, desde la misma política, entonces no está todo tan podrido en la política, desde los mismos congresos de la nación están impulsando algunos legisladores para quitarnos de encima esta mafia que además de corrupta es amoral, porque tienen en sí misma, dadas estas características de psicopatologías, características de depravación, de perversión, etcétera, etcétera, de cosas que no voy a decir por radio. Esto me parece que podemos, entonces, como les decía, hacernos cargo de a quienes se eligen para ocupar un puesto como el de presidente de una nación. Y de esta manera, echar por tierra otra de las características que no quiero olvidarme aquí antes de terminar de citarlo y de describir, que es muy fuerte y es muy fuerte en el personaje títere que gobierna la Argentina en estos momentos, es esta creencia en el derecho divino a gobernar que tienen. Y esto, si bien lo vemos a lo largo de la historia en monarquías e imperios, estamos en el 2024 y entonces tiene que haber una sociedad muy enferma que para poder considerar que quien los gobierna es un mesías o que tiene un mandato mesiánico que deviene del derecho divino a gobernar. Esto les da una impunidad dentro de su estructura mental patológica para manipular y controlar a quienes gobiernan. En Radio Divergentes, en Tecnología.0, con nuestro querido amigo Martín Villalba. Martín, ¿cómo estás? Hola Norma, buen día, muy bien, ¿y vos? Un gusto en este día soleado acá en Mendoza, lindo, se está pasando el frío, al parecer. Sí, nos ha tocado un día hermoso. Hermoso. Bueno, hermoso para seguir hablando de sólidos platónicos, y hoy nos toca hablar del quinto. Así es. Hoy nos toca concluir con esta escala de sólidos platónicos y bueno, vamos a tener ahí el espacio para indagar y descubrir paso a paso de qué se trata el quinto sólido platónico, el que completa la lista y bueno. Brevemente, si te parece, describí, no que lo describas con exactitud, pero los 4 primeros nombramos y así continúas, ¿te parece? Perfecto, excelente. Bueno, yendo desde el inicial, el más simple y el que empieza la secuencia de sólidos, tenemos al tetraedro. El tetraedro es el primer sólido platónico, cuyo significado de la palabra tetra significa cuatro, el cuerpo de 4 caras iguales, que forma una especie de pirámide, ¿sí? Con base triangular. El segundo que repasamos y que desarrollamos fue el octaedro, que es el sólido platónico que tiene, como su nombre lo dice, 8 caras triangulares que forman una pirámide con base cuadrada apuntando hacia arriba, y en esa misma base hacia abajo logramos otra pirámide obteniendo este segundo sólido platónico, que es el octaedro. El primero, el tetraedro, su energía, su elemento es el fuego,
Este segundo sólido, su elemento es el aire. El tercero que vimos fue el hexaedro, o comúnmente llamado cubo también. Este sólido es un elemento que está compuesto por 6 caras cuadradas, y su elemento es la Tierra. Este fue el tercero que estuvimos desarrollando. Bien. Bueno, analizábamos sus ventajas, sus usos comunes y corrientes, digamos, en lo cotidiano. Y después el cuarto que vimos fue el dodecaedro. Bien. Su nombre lo dice, fue el sólido platónico compuesto de 12 caras pentagonales, y hacia donde estamos mostrando es el último, el icosaedro. Bien. Está formado por, como su nombre lo dice, 20 caras triangulares. 20 caras. Bien. Muy En bien. ese recorrido podemos ver que en el paso de cada sólido, de un sólido a otro, las caras, digamos, el elemento de 2 dimensiones que compone al cuerpo de 3 dimensiones, inicialmente fue un triángulo a través del tetraedro y el octaedro. Eran sólidos platónicos compuestos por triángulos. El tercer sólido platónico, en ese ya aparecen cuadrados. 6 caras cuadradas que forman un cuerpo en 3D. En el cuarto sólido aparece el pentágono. A través de 12 caras pentagonales formamos este cuerpo, este volumen en 3D, que es el dodecaedro. Entonces vemos cómo en 2 dimensiones, primero apareció el triángulo, después apareció el cuadrado, y después apareció el pentágono. Bien. Esos 3 ladrillitos bidimensionales fue, digamos, el orden en el que fueron apareciendo a través de estos sólidos platónicos. Entonces, digamos, remarco esto un poco para compartir, ¿no? De que estos volúmenes de 3 dimensiones, tanta regularidad, tanta impecabilidad, que también van mostrando esa relación con la segunda dimensión. Bien. Entonces eso está bueno. ¿Por qué? Porque más allá de que el estudio de un volumen en 3D puede llegar a demandar todo un trabajo para poder interpretarlo, entenderlo y comprenderlo, la relación con las formas bidimensionales, con los planos, siempre va a estar, siempre va a ser una herramienta que sea un soporte para que nos ayude a ir interpretando, imaginando y entendiendo estos volúmenes en 3 dimensiones. Pasa más o menos como en la vida personal en este momento, ¿no? Te estoy tratando de hacer una analogía con tu permiso y el permiso de la geometría sagrada, pero no perder el contacto en este caso, con la tercera dimensión. Nada nos será dado ni nadie va a volar a la quinta per se, o sea que nos tomamos de la tercera para poder seguir haciendo el proceso, ¿no? Claro, exactamente. Entendiendo que cada paso evolutivo visto desde la óptica, desde las formas sagradas, para llegar a determinado punto se necesitó de toda la escala. Claro, Cada eslabón es parte de toda una gran cadena. ¿Y qué elemento ya representa? Pues ya tuvimos los 4 anteriormente. ¿Qué hace el icosaedro? El icosaedro, el elemento que representa es el agua. Ah, bien. Bien. Es el quinto sólido, y lo que podemos hacer ahora es, que es lo que también venimos haciendo, es a través de esta descripción de cómo esos 20 triángulos se ensamblan para formar este volumen en 3D, lo podemos hacer ahora a través del icosaedro.
para lograrlo, tenemos que tener en cuenta que esos 20 triángulos van a estar colocados en el sólido platónico en 4 bloques de 5 triángulos cada bloque. Entonces, si unimos 5 triángulos que son exactamente iguales, que son equiláteros, vamos a formar un pentágono con estos 5 triángulos. Este pentágono, esos 5 triángulos están en la parte superior del sólido, como en el polo norte sería, ¿no? El polo, la parte superior. Después, el segundo bloque de triángulos equiláteros va a hacer lo mismo, pero el polo está en la parte inferior. Entonces, de esa manera vamos a tener 5 triángulos arriba y 5 triángulos abajo. Ya ahí vamos a tener la mitad del sólido platónico. De la misma manera que ese pentágono que se forma arriba con 5 triángulos, el contorno del pentágono son 5 líneas que van a estar limitando con otro triángulo. Entonces, en ese pentágono, mentalmente usamos el tercer bloque de triángulos y los colocamos unidos. Donde está un triángulo de ese bloque superior colocamos otro hacia abajo. Entonces, esos 5 triángulos quedan apuntando hacia abajo. De la misma manera, es como si hiciéramos una coronita de ese pentágono, una corona hacia abajo con 5 triángulos. Sí. El cuarto bloque que queda, hacemos lo mismo, pero con el pentágono que se forma desde la parte del polo inferior. Entonces colocamos esos últimos 5 triángulos apuntados hacia arriba, en forma circular. Ahí se ensamblan uno con otro y obtenemos los 20 triángulos que forman el icosaedro. Bien. Difícil explicar esto, la verdad que te admiro, porque teniéndolo con una imagen enfrente, quizás le podemos decir a nuestros oyentes que cuando te escuchen googleen y tengan una imagen y entonces les va a ser más fácil. De todas maneras lo explicás súper bien, súper claro. Gracias. Sí, lo bueno de poder ir interpretando estas formas así es que vas usando una manera de ubicarte espacialmente Claro. en el bloque. Entonces eso hace que se simplifique ese volumen que tiene muchas partes, ¿no? Son 20 caras que aparecen. Era mucho más sencillo, por ejemplo, en el tetraedro, en donde solamente tenemos que visualizar 4 caras. Claro. Bueno, se va complejizando, claro. Claro, se va complejizando y en la medida que va sucediendo eso, estas estrategias ayudan mucho a simplificar el entendimiento y ya ir agrupando piezas y considerándolas como un todo. Entonces, ese mismo ejercicio que estamos haciendo es el que mentalmente vamos habilitando cada uno al integrando, que sería el entendimiento de dónde se ubican cada cara, cada punto. Y bueno, sí. con el icosaedro pasa un poco esto. Es el que más piezas tiene. Entonces, bueno, sería como el más complejo. Y acá también, Martín, ¿cómo sugerís que lo podamos ir investigándolo, quizás con un dibujo o crear algo, no sé si con maderas, con algún tipo de material, quizás, ¿no? Sí, hay un montón de maneras de poder realizarlo. Hay formas que son muy didácticas.
que se pueden ir practicando. Una de las maneras de poder irlo entendiendo es considerarlo como el que se solapa de una manera perfecta entre sí con el anterior, que sería el dodecaedro. Ajá, bien. El dodecaedro y el icosaedro yo los veo como si fueran uno la versión negativa del otro. Uno Ajá. entra perfectamente en el interior del otro y viceversa. Bien. El dodecaedro tiene 12 caras pentagonales. Sí. Y el icosaedro tiene 20 caras 20. triangulares, Ujú. pero también tiene 12 vértices exactos. Entonces, esos 12 vértices encajan perfectamente en las 12 caras pentagonales. Claro, bien. Bien, una forma de visualizarlo, lo estamos imaginando a medida que te escuchamos, imagino que los oyentes estarán haciendo eso, y vemos cómo encaja toda la estructura en forma perfecta y unificada, ¿no? En esto que buscamos todos, esa conexión hacia la unidad. Exactamente. Son todas herramientas que van haciendo ese complemento y esa integración a poder manifestar en unidad. Claro, bien. ¿Y esto llevado a la bioconstrucción, Martín? ¿Cómo se hace? ¿Qué es posible? ¿Qué es viable? Contanos. Y mirá, cada uno tiene particularidades de forma a la hora de hacer los entramados que se hacen, todo el estudio que se hace para poder pensar en estas formas usadas como construcciones, como distintos tipos de hábitats. Sí. Y bueno, se ha llevado a cabo con mucho éxito realmente. El que más se ha desarrollado hasta el momento es el icosaedro. Justamente porque al tener mayor cantidad de piezas, a la hora de pensarse en este tipo de formas, que por ahí los podemos imaginar con un tamaño chico, porque en esto puedo hacer un paréntesis y un método didáctico de aprendizaje que está disponible para hacer, se pueden hacer con, ¿viste los paliglobos? Que son como cañitos de plástico, huecos, que son relativamente chicos. Bueno, con ese material, tanza elástica, se pueden hacer unas geometrías increíbles y ir entendiendo cada sólido platónico con muy, muy sencillas órdenes, digamos, ir ensamblando. Claro. Un tetraedro que son las aristas, que son los puntos que unen los vértices de este volumen, tiene 6 aristas nada más. Entonces vos cortás 6 palitos iguales, con la tanza armás, vas embonando los primeros 3. Haces un nudito y ya te queda un triángulo. Claro. Con una de esas aristas traes 2 de los 3 que te quedan de los palitos cortados, agarrás 2 y armás con una de las aristas del triángulo que ya se formó, sería una de las aristas de un nuevo triángulo, le sumás 2 palitos más y haces un segundo triángulo. Y con la sexta arista que queda suelta, al unir el vértice suelto de un triángulo y el vértice suelto del segundo, formás el tetraedro sin ningún problema. No, mira qué bonito. Bien, fácil, entretenido y una práctica meditativa importante también, Martín. Totalmente. Es bien didáctica y no te implica, digamos, una inversión grande para poder obtener el sólido platónico.
Muy bien, muy bien. Bueno, pero ¿y esto entonces en la construcción qué es posible hacer bajo la forma del icosaedro? Y hace varios años que se ha venido estudiando y desarrollando, más que Sí. nada para poder construirlos en tamaños grandes y bueno, han tenido mucho éxito a lo largo de la historia. Ajá, bien. Por los 60 hubo una persona, Atkinson Hewlett, quien los hizo muy populares a los domos geodésicos, Ujú. principalmente los que venían a partir del icosaedro. Ah, bien. Él los desarrolló todos, hizo formas Sí. experimentales y bueno, se popularizó a través de estos acontecimientos. Ujú. Y hace como unos 20 años atrás se desarrollaron herramientas de cálculos que, que se generaron y se compartieron de manera libre para Ujú. poder plasmar estas formas en tamaños reales y adaptarlas a construcciones. Ujú. Entonces el icosaedro, como es el sólido platónico que mayor cantidad de piezas tiene, es uno de los más eficientes para poder lograr, por ejemplo, 50 metros cuadrados de construcción. Es Sí. dentro de los sólidos platónicos uno de los que menos cantidad de material va a necesitar Ah, claro, claro. esa superficie. Bien. Ujú. Por eso yo creo que fue que se desarrolló mucho más que los demás, pero Ujú. todos gozan de los mismos beneficios por venir de la misma matriz geométrica. Claro, claro. Está Son, claro. son, es como los dedos son distintos, pero pertenecen todos a la misma mano. Ujú. Una misma, claro, claro, está bien. Martín, en el taller que vas a dar, tanto en el que estás organizando, que vas a dar allí en Córdoba, como el que vas a hacer juntos, en el retiro que vamos a dar en octubre, 11, 12 y 13 de octubre, ¿cómo más o menos lo vas a plantear esto, dado que hay una cantidad determinada de tiempo y para que el que asista no solamente se pueda construir su casa, o su geometría sagrada para meditación, o bueno, para el fin y objetivo que desee, pero más o menos cómo lo has pensado? Mira, en el taller que vamos a hacer cerca de Capilla del Monte, vamos a compartir de lleno cómo es la aplicación práctica de un tipo de forma, de un sólido, que puede ser un icosaedro, puede ser un hexaedro o un octaedro, que son los que más hemos desarrollado. La vivencia un poco se trata de acercar este proceso de fabricación y de creación aplicado para una casa a quienes se interesen para desarrollarse o para estar metidos en el tema, para conocer de fondo lo que es este tipo de Claro, construcción o para poder ellos mismos después construir o aprender a cómo se hace. bien. Ujú. Ese va a ser un poco el fin de este taller y el propósito que va alineado a todos los que venimos haciendo. Ujú. Compartir desde la geometría sagrada, pero sí aplicado netamente a la construcción. Bien. Eh, Después el contenido y las dinámicas propuestas para el retiro van a ir más allá de este aspecto, que también obviamente está dentro de lo que se va a estar para ofrecerse a quienes vayan al retiro. Bien, También bien. va a haber una mirada más integral en el Ujú. retiro y la idea es funcionar de, de puente para que Ujú. las personas que estén vivan la transformación dentro de sí con no solo una herramienta geométrica para pensar en mi espacio de construcción, sino Ujú. una herramienta geométrica
para entender mi integridad como ser humano, para poder estar más cerca de los ojos de la creación, vistos lentes de la geometría. Bien. Y el objetivo, como también hemos dado anteriormente, de brindar una herramienta de transformación a través del retiro, en lo que voy a ir compartiendo, voy a buscar eso y voy a ofrecer eso, que estén todas las miradas geométricas para no solo integrarse en una óptica de, bueno, puedo aplicar toda esta sabiduría de formas para un espacio para mí, también para entender cómo estoy compuesto, para entender cómo puedo llegar a aplicar esto en mis relaciones sociales también. Claro, también. Todas las aristas que venimos desarrollando hasta el momento van a estar a disposición. Sí, lo estamos trabajando, le contamos a nuestros amigos oyentes, estamos trabajando con Martín y desde la geometría sagrada para darle una forma sagrada a este retiro. Esto es importante que ustedes lo sepan, que no va a quedar nada librado al azar, sino que estamos siendo guiados por esta conciencia de la flor de la vida, básicamente, que es lo que estamos trabajando con Martín. Y bueno, y entiendo la propuesta y la comparto, por supuesto, de manera integral, decís, porque la propuesta es que ustedes puedan, al finalizar el retiro, que una vez más abro un paréntesis, veremos si son 3 o 4 días, pero como es mucho el material, quizás sean 3 noches, 4 días, pero ya lo vamos a ver. Sí, agéndense para poder ir organizándose, que va a ser en el feriado largo de octubre. Es fácil, 11, 12, 13, quizás agregue 13, bueno, ya ahí a través de la radio con tiempo, pero para que vayan disponiendo de todo para esa fecha. Pero va a ser un enfoque integral, porque lo que pretendemos es que realmente ustedes puedan lograr esa transformación final desde estas tecnologías .0 que les vamos a brindar, donde la geometría sagrada tiene un lugar, por supuesto, preponderante. Hasta vamos a invitarlos a que puedan trazar su propio mapa del alma desde la geometría sagrada. Y allí Martín nos va a ayudar y nos va a guiar a todos, y va a ser realmente una oportunidad de transformación para ya encarar el 2025, que es un año ya de creación de lo nuevo, donde ya no podemos seguir apáticos ni pasivos. El 2025 es un año de creación de lo nuevo. ¿Agregar algo más? La alegría de poder estar con esto, y el impulso inicial de poder lograr este objetivo, de que nos sigamos transformando conciencia para seguir integrando, para seguir gestando las bases de la humanidad, y que el fin y lo que buscamos es que toda esta información despierte en cada uno, porque cada uno la tiene completa. Tenemos toda la información dentro nuestro, y esto es solamente generar el tiempo y el espacio para que la vayamos compartiendo e integrando. Así es. Bueno, Martín, antes de despedirte, tus redes sociales, ¿cómo te ubica la gente? Bien, estoy como Tincho Domos en Instagram, y me pueden conectar a través de WhatsApp al teléfono 261-3873-362, y allí les brindaré toda la información que necesiten respecto al retiro, los talleres y a lo que sea necesario en cuanto a la geometría. Perfecto. Bueno, Martín, que tengas lindo día. Un abrazo grande. Gracias, Norma, igualmente. Un abrazo. Martín Villalba estuvo con nosotros.
Recordarán ustedes que hemos hablado en nuestro programa en varias oportunidades acerca de todos los proyectos de ley que por supuesto en nuestro país también los hay, no escapa ningún país, globalismo mediante, de cualquier tipo de agenda que quiera establecerse, no hay otra palabra que defina mejor estas pautas que están siguiendo todos al unísono, yo les diría, aunque por supuesto hay países que van más rápido que otros o algunos que son de avanzada como el nuestro. Y me refiero al tema de la censura, que muchas veces les he dicho estemos muy atentos como ciudadanos a ver qué pasa. Ya ha habido, sin ir más lejos en esta semana, en los últimos 10 días yo diría, en Argentina un gran avasallamiento por parte del presidente hacia 3 figuras del periodismo a nivel nacional, Longobardi, Fontevecchia y Lanata, algunos de ellos ya decididos a hacer una demanda judicial en contra del presidente. Veremos si eso prospera o no. Lo importante acá es estar atentos a todas estas avasallamientos con la más clara intención de cercenar la libertad de expresión en todos los países. Y por supuesto que en Europa nos llevan varias cabezas y sobre todo a partir de las últimas elecciones en el Consejo Europeo, en la Unión Europea, donde ya proyectos que estaban allí terminados, encajonados, verán la luz pronto. En España también es muy riesgoso lo que está aconteciendo, pero en todos los países de la eurozona. Quiero contarles un par de casos para que vean que esto no es solamente una opinión, sino que vamos siguiendo de cerca lo que está pasando con la libertad de expresión en todos los países que están siendo gobernados por estas mafias, ¿no? En el caso de Italia, desde que llegó Giorgia Meloni allí como primera ministra de ese país, las cosas se han puesto bastante enrarecidas en cuanto a la libertad de expresión, y esta semana se conoció que un tribunal de Milán ordenó a un periodista que le pague a la primera ministra italiana, Meloni, una indemnización, escuchen esto, de 5.000 euros, son aproximadamente 5.500 dólares, por burlarse de ella en una publicación en las redes sociales. Hizo una broma en la red ex Twitter, y es uno de los tantos ejemplos de esta creciente represión de la libertad de expresión. En Estados Unidos también quieren replicar leyes contra la libertad de expresión. En algunas jurisdicciones, por supuesto, que ya se ha avanzado bastante en esto. Y, por supuesto, se están delineando una cantidad de leyes para reprimir a todo el mundo, desde periodistas hasta políticos, comediantes y todo aquel que manifieste una palabra de disenso en contra de la gobernanza mundial que se está queriendo establecer. Realmente vamos en bajada en cuanto a la lucha por nuestros derechos a expresarnos. Tenemos que estar muy atentos. Hay un movimiento en Estados Unidos, esto también como otro ejemplo que les quiero comentar, un movimiento en marcha para reescribir, escuchen esto, para reescribir la primera enmienda de los Estados Unidos mediante una enmienda. Ustedes saben que la Constitución Nacional de los Estados Unidos se baraja de esa manera, como enmiendas. La primera enmienda yo les voy a leer para que tengamos todos bien en claro en qué consiste. Dice así: el Congreso de los Estados Unidos no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma, ni limitando la libertad de expresión ni de prensa, ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios. Es decir, que básicamente nos estamos refiriendo
a todo lo que signifique la defensa de nuestro derecho primigenio a expresarnos. Bueno, hay un movimiento en Estados Unidos que lo están liderando muchos académicos, entre ellos una profesora, una tal Franks, de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, que cree que la primera enmienda de los Estados Unidos es agresivamente individualista, sí, textualmente, agresivamente individualista y que necesita ser reescrita para rehacer el trabajo de los redactores. Es decir, lo que quiere es que se cambie la redacción de esta primera enmienda para equilibrar el derecho a hablar con los intereses de la equidad. Siempre fíjense cómo todo esto que llamábamos izquierda hasta hace poco, que en realidad no es más que el globalismo en su máxima expresión, siempre se refieren a las mismas terminologías, los términos de equidad, de justicia, etcétera, etcétera. Bueno, este movimiento, por supuesto, ha llegado a Europa. Este claro ejemplo de Giorgia Meloni que les acabo de dar es uno de los tantos ejemplos. Y hay otros, por ejemplo, en el caso de Pedro Sánchez en España. Pedro Sánchez acaba de presentar un plan para reforzar la libertad de expresión. Fíjense cómo lo dibujan. Él dice que pretende reforzar la libertad de expresión y ha presentado un informe de la inteligencia militar española que identifica un supuesto ecosistema de desinformación ruso. Es decir, están diciendo que hay un ecosistema en cuanto a la información que se divulga por las redes sociales, sobre todo, y por canales alternativos de comunicación, que están desinformando, que al menos esta inteligencia española militar ha advertido, ha identificado a 279 emisores. Son que, por supuesto, los que quieren prohibir, que son voces contrarias a la OTAN o a lo que todos sabemos en cuanto a que se está dirimiendo esta guerra, esta locura de una guerra entre OTAN y Rusia. Bueno, con todas estas intenciones entonces de enfrentar los discursos de odio, las campañas de desinformación y demás, se están llevando a cabo estos proyectos que contemplan planes de acción, ellos dicen, para no socavar la democracia y para combatir injerencias extranjeras en la producción de información. O sea, todo lo que ellos determinen que es prorruso, lo tomarán como agraviante y como un delito, porque lo que se están estableciendo son leyes para establecer un escudo europeo para la democracia, así lo llaman, un escudo europeo para la democracia, y esto lo anunció la Unión Europea hace unos días nada más. Para proteger, dicen ellos, la libertad, la transparencia y el pluralismo de los medios de comunicación, y que el objetivo, como siempre, es luchar contra la desinformación, es decir, contra todos aquellos que estamos hablando de la verdad de lo que acontece. Esto, por supuesto, fue anunciado hace unos días en España por von der Leyen, después de haber sido reelecta, y bueno, con todos los riesgos que esto, por supuesto, establece para nuestros países. Así que les doy nada más que 3 ejemplos de lo que está aconteciendo, pero fíjense cómo las mismas servicios de inteligencia militares de los países, en este caso de la Unión Europea, ya están tomando cartas en el asunto. Y bien, finalmente hablábamos el miércoles pasado del atentado, el magnicidio hacia Donald Trump, cosa que lo ha favorecido muchísimo en las encuestas y además ha provocado que los mismísimos directores del Servicio de Seguridad de los Estados Unidos, la directora del Servicio Secreto, tras las críticas por este atentado a Trump, ya presentara la renuncia, entre tantas cosas que están ocurriendo en esa álgida política interna de ese país. Y sin lugar a dudas, la noticia en relación a Estados Unidos esta semana, como ven,
todo el eje de la atención de los hechos geopolíticos se centran en Estados Unidos. Primero este atentado contra Donald Trump y luego la dimisión o el bajarse de la candidatura presidencial de parte de quien administra hoy a ese país, Joe Biden. Pero claro, acá se habla y hay muchos analistas que están hablando, yo coincido también con esto, en que ha sido verdaderamente un golpe de Estado interno para lograr destituir a Joe Biden, es decir, que se baje no solamente de la candidatura presidencial, sino que dimita del gobierno y se haga cargo, ¿quién? Nada más y nada menos que su vicepresidenta, que ahora ha sido ya aprobada por la convención del Partido Demócrata como la candidata presidencial, Kamala Harris. Una mujer que se decía que no podía ser candidata presidencial porque no tiene el apoyo de la ciudadanía, pero ya ven cómo todas las opiniones caen por tierra cuando detrás de todo esto, sin lugar a dudas, están los Clinton y los Obama, quien, sino que dirigen todas estas estratagemas de lo que podemos denominar Foro de Davos, Agenda 2030, sionismo globalista, etcétera, etcétera, como ustedes quieran denominarlo. La cuestión es que está allí Kamala Harris, que logró el apoyo de más de medio millar de delegados en menos de 24 horas. Así es que allí esta mujer, que tiene un pasado muy, muy rancio, se dice también de ella que es muy afecta al alcohol y a las drogas, entre otras cosas, cuando se desempeñó, es una abogada que viene de lo más de la alta alcurnia, por decirlo así, de los movimientos financieros y corporativos, de estas personas de California o de San Francisco. Piensen ustedes en la Gran Manzana de Estados Unidos, en Manhattan, cuando van de cóctel en cóctel y de evento social en evento social. ¿Para qué? Para estar entre aquellos que detentan el poder y el poder económico y político en esos distritos. Esta mujer desde muy chica, desde los 20 años, al lado de su esposo, que fue alcalde de San Francisco, hizo lo propio y se fue armando de todos estos amigos que por supuesto la han acompañado financiando sus campañas hasta el día de hoy. Financiándola, por supuesto, con dineros muy, muy oscuros y muy turbios, de lo que ya sabemos que mueven el direccionamiento del dinero en todas estos personajes. Lo más corrupto del sionismo globalista lo podemos tener en este caso. Uno de los grandes problemas que sin lugar a dudas de los que ya se está empezando a hablar es de la política que va a tener en materia de migraciones. Esta mujer, piensen ustedes que aumentó casi el 1000% la población carcelaria entre las administraciones de Clinton y de Biden. Bueno, esta mujer cuando fue fiscal, quería, y ella lo decía casi textualmente, quiero encarcelar a todos, a todo aquel pobre, a todo aquel que esté en la calle, los quiero encarcelar a todos. Bueno, hay que estar entonces viendo muy de cerca qué pasará con la política de migración, que es una de las grandes diferencias que se van a presentar en las campañas presidenciales con Donald Trump. Por supuesto, la economía también estará en el eje de esas diferencias. Y el otro tema es el aborto. Esta mujer, Kamala Harris, está a favor del aborto, el aborto considerado hasta el 9º mes, es decir, hasta que el bebé está a punto de salir del útero de la mamá, hasta ahí entonces ella quiere que sea legal el aborto. Y en cuanto a libertad de expresión, libertad de prensa, está impulsando iniciativas contra la libertad de expresión y la libertad de prensa desde todos sus lugares públicos que ha desempeñado. Así que ese es el personaje que ha puesto el sionismo globalista para como candidata que va a pelear ese lugar con Donald Trump. Y Donald Trump también
no se quedó atrás, hay que decirlo, al elegir a su candidato a vicepresidente Vance, que también, si uno ve nada más que los aportantes de las finanzas, a las finanzas y a las campañas, y los que financian las campañas de estos candidatos, ahí nomás nos damos cuenta de dónde provienen. Y este Vance tiene como aportantes nada más y nada menos que a Peter Thiel de PayPal, un gran exponente del sionismo, y también un bloguero que está muy a favor del supremacismo blanco, una de las grandes discusiones en los Estados Unidos en este momento. Así es que, bueno, como ven, estos temas que nos tienen a todos absortos por la cantidad de información que se va dando día a día y que tiene Estados Unidos como protagonista. Ahora, una cosa que les quería comentar, que nos corremos un poquito de la geopolítica, pero ustedes saben que todo está relacionado con otras variables que, por supuesto, un analista geopolítico tradicional, por llamarlo de alguna manera, no lo va a tener en cuenta porque no está dentro de su cosmovisión. Sí está dentro de, muy probablemente, de todos los que escuchan este programa, de muchos oyentes de Radio Divergentes, y por eso me atrevo a hacer este tipo de comentarios que voy a hacerles ahora. Cuando estábamos allí viendo uno de los actos en el que se presentó Donald Trump después del intento de asesinato, se presenta allí a la Convención Nacional Republicana hace unos días, y cuando cierra este acto, este evento de la Convención Nacional Republicana, eligen la canción de la ópera Nessun Dorma, interpretada por Christopher Macchio, al final del evento, para cerrar el evento. Bueno, esto es maravilloso, ¿no es cierto? En vez de estar escuchando raperos y toda esta música de tanta degradación moral, cultural y vibracional, bueno, aumentan la vibración utilizando fragmentos de ópera, nada menos que Nessun Dorma, que quizás muchos de ustedes lo han escuchado por Pavarotti, ¿no? En una gran, magnífica interpretación. Bueno, ¿qué se está diciendo? Por eso también tuvo mucha repercusión en las redes sociales, de por qué Donald Trump eligió para cerrar la convención, su discurso y demás. Y se hacen distintas conjeturas, por supuesto. Yo les voy a dar mi opinión al respecto. ¿Pero qué se dijo? Nessun Dorma quiere decir en italiano nadie duerme. Esta música es la que suena al final de la película La suma de todos los miedos. No sé si lo vieron, un peliculón realmente. La suma de todos los miedos. Bueno, ¿de qué trataba esta película? Fíjense el argumento. Voy a sintetizárselos, por supuesto. Dicen que los malos de la película recuperaron una bomba nuclear sin explotar y en Estados Unidos ocultan una máquina expendedora que estaba colocada en un estadio de fútbol al que iba a asistir el presidente. La hacen explotar y hacen estallar el estadio, pero el presidente sobrevivió a ese atentado. Bueno, primera similitud puede ser con lo que le había pasado a Donald Trump días atrás. El uranio de la bomba fue rastreado hasta Estados Unidos y se culpó ¿a quién? Del ataque en un intento de iniciar una tercera guerra mundial. Sí, acertaron. Se culpó a Rusia. Bueno, las tensiones fueron aumentando y demás. Bueno, eso es básicamente el argumento sobre el que se centra esta película, la suma de todos los miedos. Y en los minutos finales de la película se reproduce precisamente el fragmento de esta ópera, Nessun Dorma, mientras la escena se va cortando de un lado al otro, mostrando al presidente firmando una orden, y luego muestra a un terrorista del Estado Profundo que es ejecutado. Bueno, esto por un lado. Ahora, yo me puse a buscar Nessun Dorma. Ustedes saben que los grandes iniciados que encarnaron para ayudar a la elevación de la conciencia de la humanidad en el arte, y específicamente en la música, un Beethoven, un Schumann, un Mozart, un Chopin, no fueron cualquier persona, eran grandes iniciados, grandes místicos que
vinieron, decidieron encarnar en el planeta Tierra para legarnos a la humanidad toda la obra musical que evidentemente han hecho mucho por todos nosotros. Si usted en este momento tiene cualquier estado emocional negativo, el que sea, tristeza, amargura, frustración, angustia, escuche, por ejemplo, a Chopin, a Schumann, a Wagner, etcétera, y va a ver usted cómo en un minuto eleva su vibración, por ejemplo, o el ya demostrado por la ciencia el efecto Mozart, que tiene sobre el corazón y sobre la mente escuchar algún fragmento de la vastísima, maravillosa obra de Mozart. Entonces, esto para ver de qué hablamos cuando hablamos de estos grandes exponentes de la música mal llamada clásica. Es música, punto. El resto, uno tiene serias, una gran confusión y distorsión acerca de lo que la música es en cuanto a lo que el arte le prodiga al alma para su evolución. De eso estoy hablando. No estoy hablando de géneros musicales, pero que evidentemente, a la luz de lo que hoy se llaman géneros musicales o ritmos nuevos musicales, vemos que acompañan este proceso de degradación en el que está la cultura en nuestro país y en todos los países del mundo, por supuesto, y como todas estas personas o personajes, también personalidades de la música, como por ejemplo un Bizarrap, que llena estadios y miles y centenares de miles de personas están allí participando de rituales satánicos, aunque no creo que este chico tenga idea de que está siendo absorbido por la oscuridad y por los tenebrosos. Pero bueno, es bueno saberlo. O una Taylor Swift, que parece tan amorosa, tan suave, con sus letras tan bonitas y tan románticas. Pero sin saberlo, creo yo, sin saberlo, solo Dios lo sabe, no tengo idea del nivel de conciencia que puedan tener, pero me parece que si tuvieran un mínimo nivel de conciencia decidirían elegir estar del lado de la luz y no del lado de la oscuridad, pero son tomados, absorbidos, o una Shakira, por ejemplo, por los tenebrosos para jugar a favor de ellos a través de la música y del manejo ritualístico satánico de las masas cuando están en grandes auditorios con miles y miles de personas compartiendo estos rituales, aunque lo desconozcan. Ahora bien, me pongo a investigar a ver si Nessun Dorma, este fragmento de esta aria maravillosa de Turandot, es una llave tonal. Encontré por allí alguna que otra, ustedes saben que hay de todo en YouTube, hay de todo en Google, inteligencia artificial mediante, no me convenció. Mi espíritu, mi intuición me dijo que no era por ahí, porque algunos los determinan o categorizan que esta ópera pertenece a tal conciencia, ¿no? Ellos los llaman dioses, prefiero hablar de conciencias. Sí, como no estoy segura, o eso me resuena que no es por ahí, seguí investigando y sí encuentro que esta música pertenece, aunque no a una determinada conciencia, al rayo blanco. Fíjense qué interesante. Yo creo que aquí en algún programa alguna vez, y si no lo he escrito en Instagram, búsquenlo, porque allí al comienzo de este año escribí algo, me encuentran en Norma Pimienta OK, esa es la cuenta de Instagram, acerca del rayo blanco que está siendo el regente, el director de este año 2024. ¿Y quién dirige el rayo blanco para este 2024? Nuestro amado Serapis Bey. Entonces, ahí sí empecé a atar cabos, porque este es el rayo de la iluminación, del discernimiento y de la pureza. A mí me parece que Donald Trump, no porque sea santo de mi devoción, sino porque tiene un lugar clave y un rol clave para desempeñar a partir del 2025 y para lo que ocurra en los próximos 4 años en el mundo, eligió cerrar esta convención republicana con algo, con una música, una llave tonal que estuviera asociada al rayo blanco. Voy a ver si lo pueden escuchar ahora, y si no le vamos a pedir a nuestro querido Gabriel que lo ponga por ustedes, pero vamos a ver si pueden ustedes escuchar esta versión de Nessun Dorma interpretada por Jackie Evancho, Nessun Dorma de Giacomo Puccini.
A ver si lo pueden ahí escuchar. Perdón que se cortó lo que estábamos grabando, así que continúo. Les decía que iba a leerles, no acostumbro a hacerlo, pero creo que cada tanto les voy a leer algunos de los artículos de opinión de las columnas de nuestro querido amigo Paul Craig Roberts, en mi entender, un maestro de la geopolítica, y nadie como él analiza la geopolítica global. Tuvimos la bendición de tenerlo en la apertura del primer Congreso Internacional de Economía y Política para la Nueva Tierra que hicimos allí en febrero en Capilla del Monte en Erx. Así que quiero leerles que nos llega por suscripción todos los días algo del profuso material de Paul Craig Roberts, y en este caso, por supuesto, relacionado al intento de asesinato de Trump días pasados. Y dice así, fíjense cómo se titula: ¿se encubrirá el casi asesinato de Trump a manos del Estado profundo? Dice Paul Craig Roberts: después de muchos años de acusar a quienes dicen la verdad de ser teóricos de la conspiración, las prostitutas se unen a las filas de los teóricos de la conspiración.
Keith Olbermann dice que Trump está mintiendo acerca de haber recibido un disparo y no hay confirmación por parte de la policía ni de los médicos de que Trump haya sido alcanzado por una bala. Joy Reid coincide en que no hubo ninguna bala. Podría haber sido un trozo de vidrio, dijo. Olbermann fue uno de los que expresó su esperanza de que Trump fuera asesinado. Cuando casi ocurrió, ¿por qué Olbermann lo niega? Que el ataque a Trump fue un intento de asesinato por parte del Estado profundo es una supuesta ruptura del profesionalismo del servicio secreto. Los republicanos caerán en esto, ya que les permite plantear cuestiones de políticas con la directora del servicio secreto. Su propio nombramiento es resultado de esto. Los demócratas dirán que el servicio secreto no es lo suficientemente inclusivo como para operar a un nivel profesional. Esto transforma el intento de asesinato en una disputa en el servicio secreto. La forma en que funcionan los encubrimientos es desviando la atención del público. Tuvo que negarle repetidamente a Trump protección suficiente. El encubrimiento también es ayudado e instigado por los neoconservadores, cuya agenda es que Estados Unidos elimine a Irán para beneficio de Israel. Se afirma que el supuesto tirador solitario, Crooks, tenía cuentas cifradas en el extranjero. El intento de asesinato sirve a la agenda de los neoconservadores de deshacerse de Irán para Israel y centra la culpa del intento de asesinato en un país extranjero. CNN informa sobre un complot iraní para asesinar a Trump. Se puede ver hacia dónde va esto. Lo más lejos que pueden llegar de un régimen demócrata asesinato de Trump por parte del Estado profundo. Tengan en cuenta que el servicio secreto, el FBI, estadounidenses harán cualquier cosa para deshacerse de Donald Trump, y lo mismo harán los odiadores de Trump de la izquierda liberal. ¿Has oído algo de los medios de comunicación prostitutos sobre la evidencia forense que demuestra de manera concluyente que hubo más de un tirador? ¿Por qué no te has enterado? ¿Por qué no se divulgan las pruebas más importantes? Como sin duda hubo más de un tirador, fue un intento de asesinato del Estado profundo. Parece que no se hará nada al respecto, salvo modificaciones en la política y en el presupuesto. El discernimiento y lucidez de siempre el gran maestro de geopolítica, Paul Craig Roberts. Como siempre, estamos dispuestos a contestar sus inquietudes y demás, @yahoo.com.ar.